Estimados hermanos, es un placer estar con ustedes. Les habla su humilde servidor, el hermano Daniel Ardila Uribe, del Ministerio La Reforma Evangélica. Una de las páginas que nosotros pretendemos en el ejercicio de nuestro ministerio es desentrañar muchos elementos de la historia de la iglesia cristiana con gran aprovechamiento. Naturalmente que en el caso concreto de hoy, pues nosotros lo que pretendemos aquí es mirar los orígenes del cristianismo británico y de la iglesia anglicana. Nosotros debemos comenzar por decir que Tertuliano, en la época del siglo III, afirmó que ya había cristianos en las Islas Británicas. Es decir, para la época en que él está escribiendo, en la época del siglo III, ya, según él, había cristianos en las Islas Británicas. En efecto, el cristianismo llegó a Inglaterra, sobre todo a la provincia romana de Britania, en época temprana. Y Tertuliano, en una indicación general de cómo el evangelio había sido propagado hasta los confines de la tierra, nos habla de las regiones de los británicos sometidas a Cristo. Esa afirmación de Tertuliano ya da un indicio claro de la forma como estaba llegando en la época del siglo III el cristianismo a las islas británicas. También Sosómeno, escritor cristiano griego de principios del siglo IV, nos habla de la existencia de iglesias cristianas en el suelo británico 2 centurias atrás. Lo cierto es que los primitivos bretones o celtas recibieron tan magníficamente el evangelio que la inmensa mayoría de la población fue convertida al cristianismo. De ese modo hubo un primer cristianismo británico antiguo, no romano y autónomo, con vida propia antes de la llegada del romanismo a las costas británicas a fines del siglo VI. O sea, el cristianismo romano o romanismo más exactamente va a llegar a fines del siglo VI por la injerencia del Papa Gregorio I o Gregorio Magno. Posteriormente, poco se conoce en cuanto a la introducción del cristianismo en las Islas Británicas, pero ya en el siglo IV estaba lo suficientemente organizado, ya había todo un cristianismo muy bien organizado, como para enviar representantes al Sínodo Cristiano de Arles del año 314 y al concilio de Armifrum del año 359, donde fueron bien recibidos y tenidos como cristianos antiguos genuinos. En el primero estuvieron los obispos de York, de Londres y de Lincoln. Y para la época de mediados del siglo IV, Britania contaba con una organización eclesiástica muy desarrollada, pero cabe decir que no era un obispado diocesano lo que ellos tenían, eso era lo más propio del romanismo, sino que lo que había era un obispado más eclesial, más comunitario, en todo el sentido de la palabra. Posteriormente, a fines del siglo V, el Imperio Romano cayó y las legiones romanas abandonaron estas islas. Las legiones romanas se vieron abocadas a abandonarlas por falta sencillamente de recursos, y esto significó que los bretones primitivos quedaron expuestos a ser invadidos por las tribus germánicas de los anglos y de los sajones que avanzaban, y más tarde por los vikingos de la Escandinavia que también avanzaban.
fenómenos que tendrían su incidencia respectiva en la historia posterior del cristianismo en las islas británicas. El cristianismo celta antiguo tenía comunión con el cristianismo continental antiguo, una iglesia con la otra como comunidades en Cristo de igual a igual, hasta la época de mediados del siglo V, año 450, mediados del siglo V, cuando el poder romano cedió en las islas ante las invasiones germánicas sajonas. Ellas aislaron a la iglesia celta o británica antigua de la vida y comunión cristiana continental, la aislaron. Quedó el cristianismo celta tan aislado como cuando en la época del siglo VIII van a invadir los árabes a España, y el cristianismo español quedó también aislado y se convirtió en lo que se denominó el cristianismo mozárabe o la iglesia mozárabe, o sea, la iglesia bajo los árabes. Pues lo mismo sucede en este caso en la época del siglo V en las islas británicas, ¿no? Ellas aislaron a la iglesia celta o británica antigua de la vida y comunión cristiana continental, lo cual redundó al parecer en la erradicación en mucho del cristianismo celta antiguo de lo que hoy es el territorio del Reino de Inglaterra. Estas son las eventualidades a las cuales estuvo sometido aquel primer cristianismo británico, el cristianismo antiguo de los siglos segundo a la época del siglo V, del siglo VI también. Por lo pronto, los bretones se refugiaron en el país de Gales, o sea, en la parte occidental de las islas británicas, y en Escocia, donde preservaron sus costumbres, su lengua y su fe cristiana, dejando lo que hoy es Inglaterra a los invasores anglos, y esto dio lugar a que se organizaran en los valles del país de Gales colectividades de creyentes, o sea, colonias dirigidas por abades, aunque no todos eran monjes, sino que la mayoría vivían como familias cristianas en una vida comunal, voluntaria, semejante a los actuales kibbutz de los judíos. La iglesia celta, bajo la dirección de Niniano en el siglo V y de Patricio de Irlanda también en el siglo V, ponía el monasterio bajo el abad, más bien que bajo la diócesis del obispo. Cada monasterio servía a una sola tribu celta. El abad era el dirigente tribal y el obispo era un subordinado oficial en el monasterio. Y sus deberes eran totalmente espirituales y comunitarios. El obispo debía ser una persona sencilla, pobre, servicial y una persona dada como Cristo al creyente necesitado. A su vez, los obispos dirigían la iglesia de forma colectiva, con tradiciones litúrgicas o cultuales especiales, sencillas y vivenciales, y con un ciclo pascual divergente. Todo esto perdura hasta que los paganos anglosajones la conquistan, y la conquistan para el romanismo y aún más allá. Posteriormente, a principios del siglo VI, el rey Ethelberto de Kent, rey de los anglos, se bautiza como católico romano. Pronto él mismo se ofreció al Papa para invadir los territorios ocupados por estos antiguos cristianos celtas que habían recibido el mensaje del Evangelio de las fuentes puras del cristianismo apostólico, no papal, no penitencialista, no ascético ni supersticioso medieval de la iglesia celta. Con ello, el rey Ethelberto pretendía ya por la vía de la espada obligar a la iglesia celta a someterse a la autoridad del Papa romano, que estaba simultáneamente tratando de imponerla a las naciones cristianas
de los alrededores del mar Mediterráneo. Entonces se trata de un cristianismo que no era romano, un cristianismo original, que era muy puro, muy propio de los habitantes originales de las islas británicas, la iglesia celta. La introducción del falso evangelio penitencialista y papista de Roma en Inglaterra entre fines del siglo VI y principios del siglo VII por el monje benedictino Agustín de Canterbury bajo los auspicios del Papa Gregorio I tuvo un buen principio. Cuando los anglos eran todavía paganos, a fines del siglo VI, la idea partió de un fraile benedictino del monasterio de San Andrés en Roma, que más tarde fue elevado a la posición de obispo y es ampliamente conocido en la historia como San Gregorio Magno, o sea, el Papa Gregorio Magno. En la prosecución de esta meta, en el año 596, es decir, ya a fines del siglo VI, el ya obispo de Roma, Gregorio, mandó a su discípulo, el monje benedictino Agustín, acompañado de 30 monjes, a evangelizar a los anglos. Los anglos eran el reino germánico o la tribu germánica más poderosa que invadió a las islas británicas, y ellos vinieron a constituir el reino de Kent, que era el reino más poderoso que existía en dichas islas, ¿no? Y repito, entonces, en la prosecución de esta meta, en el año 596, el ya obispo de Roma, Gregorio Magno, mandó a su discípulo, el monje benedictino Agustín, acompañado de 30 monjes, a evangelizar a los anglos, lo que lograron con relativa facilidad, ya que Berta, la esposa del rey Etelberto, era ya cristiana francesa o gálica, y persuadió a su esposo a bautizarse juntamente con 10.000 de sus súbditos. Y ahí comienza entonces ya en firme el proceso de cristianización o romanización, llamaríamos nosotros, del reino más poderoso que había en las islas británicas, el de los anglos. Lo lamentable para el caso de los anglos es que los misioneros de Roma no les trajeron el evangelio puro, la leche espiritual no adulterada, sino que les trajeron un evangelio ya rebajado o fermentado, o es decir, adulterado en mucho, con las falsas doctrinas del penitencialismo, del papismo y del semipelagianismo. Es la nota distintiva de este modelo de falso cristianismo en mucho que trae Agustín de Canterbury por comisión del Papa Gregorio Magno a las islas británicas a fines del siglo VI, año 597, fines del siglo VI. Tengamos en cuenta que para aquel entonces los asentamientos humanos en las islas británicas se hallaban constituidos o conformados como un conjunto de pequeños reinos, de los cuales el mayor era el reino de Kent, el de los anglos, y este reino había sido ganado para el romanismo por la injerencia de Agustín de Canterbury y sus 30 monjes benedictinos. Y ellos, al oír de las comunidades cristianas antiguas celtas, establecidas en el interior del país y en la parte norte, en lugar de buscarlas más fraternalmente, a fin de hacer con ellas un escrutinio amigable en materia de doctrina, ética y práctica, pasando por encima las pequeñas diferencias o diferencias adiafóricas que les separaban con motivo de su origen, insistieron imperiosamente en que los cristianos celtas aceptaran la autoridad del Papa en forma coercitiva, en forma obligada. Fracasados en sus esfuerzos, porque pues la iglesia celta en esas condiciones se resintió y no aceptó ningún tipo de imposición dogmática,
Y repito entonces, fracasados en sus esfuerzos, no impidieron, antes bien se valieron de la espada del rey Ethelberto, y en aras de ello más bien alentaron una especie de pequeña pero nociva campaña de cruzada como conquista e imposición del romanismo por parte de los nuevos convertidos, los anglos. El rey Ethelberto le ofrece por la mediación de sus enviados al Papa los buenos oficios de la espada para someter a los celtas en su posición firme de no aceptar ninguna imposición dogmática, y pues el papado romano cede. Y aquí viene entonces una serie de acontecimientos algo sangrientos. El rey Ethelberto no se hizo rogar, poniendo en acción las medidas más violentas en diametral contravía con el mensaje de Cristo y su evangelio en el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento la palabra divina es muy clara, que no es con espadas ni con ejércitos, sino que es con el poder eficaz de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. En una sola avanzada murieron más de 3.000 bretones cristianos, celtas, independientes de Roma, que eran cristianos pero no eran romanos y no estaban sometidos por nada al romanismo. Ello generó el que durante varios siglos muchos cristianos celtas del cristianismo británico antiguo, establecidos en Gales, Escocia e Irlanda, así como en diversas partes de Alemania, se negaran valerosamente a someterse al dominio de los anglos como nuevos aliados del romanismo y difusores del mismo. Y esta campaña unificadora nacional y religiosa romanista continuó durante largo tiempo en el suelo de las Islas Británicas en una escala progresiva. Pero, de todos modos, este cristianismo apostólico celta antiguo e independiente, aunque muy perseguido y menguado, nunca fue exterminado del todo hasta el surgimiento del movimiento evangélico pre-reformador de Juan Wycliffe y los loyardos a fines del siglo XIV o siglo XIV. De los relatos que han sido cuidadosamente conservados acerca de las discusiones habidas entre los misioneros del romanismo y los dirigentes de los cristianos británicos celtas, se desprende que en el seno de ellos no existía el episcopado diocesano. Además, daban la más rigurosa atención al estudio de las Sagradas Escrituras y estaban llenos de un gran celo misionero y evangelístico, y en connivencia con ellos se esforzaban en extender la labor evangelística en aquellos lugares de Gran Bretaña, Francia y Alemania donde tenía éxito su obra misionera. También en los Países Bajos o el país de Flandes, es decir, en Holanda y en Bélgica. A nivel comunitario, ellos se distinguían porque llevaban una vida mucho más sencilla y menos ostentosa, acorde con el Evangelio, que los misioneros enviados por el Papa Romano. Su culto también era mucho más sencillo y vivencial que el culto ampuloso, artificioso y ceremonial de Roma. Además, diferían del romanismo en varios puntos secundarios, como por ejemplo en la fecha de la celebración de la Pascua y la forma de celebración del bautismo, que ellos generalmente lo practicaban era por inmersión. A pesar de algunos retrocesos y de reacciones paganas, el romanismo, aliado con la espada del rey Ethelberto, hizo progresos hasta llegar al sínodo de Whitby en el año 664, donde lo que había era un romanismo vencedor
y un cristianismo celta vencido, derrotado, sometido, donde hubo un acuerdo, digamos, en términos mecánicos, donde hubo un acuerdo con algunos representantes entreguistas de la iglesia celta vencida por persecución y donde se impusieron los criterios doctrinales, eclesiásticos y éticos del romanismo, es decir, los criterios dogmáticos del romanismo sobre el cristianismo celta. Este unionismo romanista sobre el cristianismo británico o celta se selló con el reconocimiento de Teodoro de Tarso como arzobispo de Canterbury por la iglesia anglosajona y británica romanizada. Esta iglesia romanizada en el año 735 consiguió una segunda sede metropolitana con su emplazamiento en York. A partir de ese momento, la iglesia británica se halló unida a Roma hasta el año de 1534, es decir, que la iglesia celta termina uncida en un yugo con la iglesia romana, es a partir del año 664, es decir, mediados del siglo VII, y esa unión va a durar, palabras más, palabras menos, hasta el año de 1534 con el acta de supremacía de Enrique VIII y el llamado cisma inglés. Y esto es bueno tenerlo muy en claro. Pero veamos algunos apartes del caso especial del cristianismo celta antiguo en la isla de Irlanda. La entrada del cristianismo en Irlanda o Hibernia fue más costosa y lenta que en Inglaterra. Esto se debe a que Irlanda nunca estuvo sometida a Roma, es decir, al Imperio Romano. Mientras que lo que es propiamente la isla de Britania, ella sí estuvo sometida a los romanos y eso permitía que por la vía del comercio muchos cristianos comerciantes pudieran haber llevado desde la época del siglo II el cristianismo a las islas británicas, labor esta que redundó, como ya lo hemos dicho, en la formación de un cristianismo puro, auténtico, el cristianismo celta en las islas británicas. Probablemente desde los siglos segundo y tercero ya había algunos cristianos del cristianismo apostólico antiguo en Irlanda. Es muy probable que esto haya sido así. Es posible que prisioneros británicos llevaran el evangelio a la isla de Irlanda a principios del siglo V. De cualquier forma, la noticia de Tiro Próspero de Aquitania, según la cual el Papa Celestino en el siglo V envió al diácono Palladio como primer obispo a los creyentes irlandeses, presupone naturalmente la existencia de cristianos en dicha isla, es decir, en la isla de Irlanda, ¿no? Probablemente, según Jerónimo de Belén, el mismo hereje Pelagio era irlandés. De todos modos, el cristianismo no había echado profundas raíces en la isla, la cual continuaba sumida en las tinieblas de los cultos animistas y fetichistas, politeístas primitivos de los celtas. Por eso, en aras de su evangelización, Dios había escogido y en su momento llamó a un joven de buena familia, nacido en Inglaterra cuando todavía era bretona, entre los años 336 y 396 en el siglo IV, llamado Patricio. A él se le conoce más comúnmente como San Patricio de Irlanda. Pues este monje, este cristiano celta llamado Patricio va a tener una influencia decisiva en la evangelización y cristianización de la isla de Irlanda. En la sana comprensión de todo esto debemos hacer una distinción oportuna
entre Patricio histórico y real y lo que el romanismo hizo posteriormente de él. Son dos fenómenos que nosotros debemos distinguir. Su abuelo había sido presbítero y su padre diácono del cristianismo celta antiguo, lo cual prueba fehacientemente que el pastorado celta antiguo no practicaba el celibato forzoso penitencialista. Esto no estaba propiamente en el seno del cristianismo celta o británico primitivo. Patricio de Irlanda se considera como verdadero fundador de la iglesia irlandesa en todo el sentido de la palabra. Sucede que el historiador argentino, hermano Juan C. Barreto, en su obra Héroes y Mártires de la Obra Misionera, nos hace una presentación muy atractiva de quien fue Patricio de Irlanda o San Patricio en la época, repito, del siglo V. Dice, digno de especial mención es el hombre que figura en la historia bajo el nombre de San Patricio, el apóstol de Irlanda. Nació en Escocia en la primera mitad del siglo V. Su padre, diácono de la iglesia de una aldea, le dio una esmerada educación, procurando sobre todo instruirle en aquellas cosas que le harían sabio para la salvación. Cuando solo tenía 16 años de edad, fue hecho cautivo junto con otros vecinos por unos piratas escoceses que lo vendieron a un jefe en Irlanda. Patricio, una vez en cautiverio, fue puesto por su dueño a cuidar el ganado. Solo entonces se dio cuenta del valor de la buena doctrina que le habían enseñado sus cristianos padres. El tiempo que pasaba en la soledad lo dedicaba al ejercicio de actos de devoción. Abandonado de toda protección humana, aprendió a tener confianza en Dios. Me acordé de mis pecados, dice él mismo, y me volví de todo corazón al Señor. Después de 6 años de cautiverio, logró escaparse y llegar al seno de su familia. Para este momento él ya tendría entonces 22 años. 10 años después fue hecho cautivo por segunda vez y llevado a Francia, pero gracias a la bondad de unos mercaderes cristianos recuperó su libertad y apareció de nuevo entre los suyos. Por medio de esta dura escuela, Dios estaba preparando al futuro misionero. Ya para ese momento entonces tendría 32 años. Podía ahora vivir tranquilo entre sus amigos y hermanos, pero la triste condición en que se hallaban los pobres paganos que había visto en Irlanda estaba siempre presente en su imaginación, y un ardiente deseo de ir a llevarles el evangelio se apoderó de su corazón. Ir a la isla donde había sido esclavo parecía una empresa más que temeraria, pero el amor de Cristo lo constreñía y se decidió a partir. Las solicitaciones de sus amigos y de sus parientes no pudieron hacerle abandonar este pensamiento y emprendió viaje encomendado a la gracia de Dios por los cristianos que vivían en su aldea. Antes de ir a Irlanda hizo un viaje por Francia con el objeto de prepararse mejor para la obra mediante el contacto con gente culta y con gente piadosa, entre otras con el obispo Guillermo de Auxerre, o Germán de Auxerre, perdón. Llegado a Irlanda, tuvo la gran ventaja de que ya conocía el idioma y las costumbres de sus habitantes. Reunía al aire libre grandes congregaciones que se interesaban cada vez más en la historia de la cruz. Las mentes rudas de los campesinos empezaron a comprender el amor de Cristo y muchos se convirtieron abandonando la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Los sacerdotes de los dioses paganos levantaron contra Patricio un verdadero motín y empezó a verse en constante peligro.
pero él supo ganar la simpatía de varios de los jefes principales, quienes le prestaron una ayuda muy oportuna y eficaz. Muchos jóvenes le seguían con entusiasmo y por medio de buenos libros que introducía de Francia a Inglaterra, les instruía preparándoles para que pudieran ser sus colaboradores en la obra del Señor. Cultivaba el canto y la poesía, especialmente el canto. Elementos estos que le ayudaron no poco a ganar a ese pueblo tan amante de la música. En efecto, la música celta es algo reconocido entre las formas culturales antiguas de Europa. El San Patricio de la historia, perdón, las iglesias que fundó Patricio, como bien lo demuestra el erudito historiador Neander, nunca tuvieron relación con Roma. Esto es algo que es bueno enfatizarlo. Nunca tuvieron relación con Roma, y a esto se debe el hecho de que por mucho tiempo se viesen libres de su perniciosa influencia. El San Patricio de la historia se hallaría muy a gusto en una iglesia protestante, si viviese, protestante ortodoxa, llamémoslo así, si viviese en nuestros días. Es un personaje muy diferente del que pintan las leyendas papistas. Ruego a Dios, decía, que me dé perseverancia y el poder de ser un testigo fiel y aprobado hasta el fin. Esto es lo que nos refiere don Juan C. Barreto de la vida y obra de San Patricio de Irlanda, o Patricio de Irlanda, como lo querramos llamar, y de su vida, de su obra en general. Luego de la entraña de la iglesia celta, partió en el siglo VI con Colomba y Colombano la campaña evangelística misionera de Escocia. Veamos lo que al respecto nos dice también don Juan C. Barreto cuando nos habla de Colomba. Él dice: Colomba es todo un héroe de la obra misionera. Estimó la cruz de Cristo más que la sangre real que corría por sus venas. Nació en Irlanda en el año 521 y parece haber heredado el mismo espíritu misionero que animó a San Patricio. Irlanda contaba en aquel entonces con un número crecido de iglesias activas y con un verdadero ejército de hombres consagrados a la predicación de la palabra. Colomba, por lo tanto, dirigió sus miradas hacia las regiones donde el paganismo prevalecía en toda su pujanza. Iré a Escocia, digo, a predicar la palabra de Dios. El fuego que le animaba se comunicó a otros de los siervos del Señor, y en el año 565, fíjense ustedes aquí, mediados del siglo VI, Colomba y varios colaboradores se dirigieron a la costa para de ahí navegar a la isla donde ya estaban sus corazones. Cortaron ramas de árboles y cubriéndolas con pieles construyeron una balsa sobre la cual se aventuraron a navegar, llegando a las Islas Hébridas, en la cercanía de Escocia. Los misioneros se establecieron en una pequeña isla llamada Iona, a la cual darían renombre y gloria en los anales del cristianismo. Colomba empezó su obra secundado por fieles compañeros. Lleno de amor a las almas, suspiraba por ellas. Oraba, leía, trabajaba y en sus múltiples quehaceres redimía el tiempo para que la causa no sufriese. Poseído de una actividad infatigable, iba de casa en casa y de pueblo en pueblo, llenando la misión que le había llevado a esos parajes. El rey de los Pictos fue convertido debido a su instrumentalidad y muchos de sus súbditos le siguieron. Llegó entonces el momento de pensar en la enseñanza de los convertidos. Para eso introdujo en Iona valiosos manuscritos y fundó una escuela de teología. Esto fue lo que hizo Colomba en el siglo VI. El estudio metódico de la Biblia produjo asombrosos resultados
la obra extendió por todas partes sus ramificaciones y el número de creyentes era cada vez mayor. Las iglesias fundadas por Colomba no sufrían la mala influencia del romanismo. Merle d'Aubigny, historiador protestante francés del siglo XVIII, pone en los labios de Colomba y sus colaboradores palabras como estas, comillas: la Santa Escritura es la única regla de fe. Esto decía Colomba. Rechazad el mérito de las buenas obras y no esperéis vuestra salvación, sino de la gracia de Dios. Guardaos de una religión que consista en prácticas exteriores. Es mejor guardar limpio el corazón delante de Dios que abstenerse de ciertas comidas. Uno solo es vuestro jefe en Jesucristo. Los obispos y los presbíteros son iguales. Es necesario que sean maridos de una sola mujer y que tengan sus hijos en sujeción. Cierro comillas. No conocían la transubstanciación, ni la comunión en una sola especie, ni la confesión auricular, ni la invocación de los muertos, ni las velas, ni el incienso. Colomba predicaba un evangelio puro en los días cuando la apostasía había invadido las iglesias. El ardor misionero de este venerable siervo de Dios había obrado proezas en todos los lugares por él visitados, y la Gran Bretaña fue traída a los pies de la cruz. No solo en Irlanda y en Iona vemos el deseo de llevar el evangelio a otros. Entre los cristianos de aquellas iglesias era general el sentido de responsabilidad ante Dios por la salvación de los inconversos. Llenos de fuego santo, les vemos tomar la resolución de llevar el evangelio por todo el continente europeo, en los vastos territorios poblados aquí y allí por tribus bárbaras, sumidas en la más grosera superstición. Y de esas islas, donde aún no había prevalecido la supremacía de Roma, salían obispos cristianos, misioneros, acompañados por las oraciones de sus iglesias, para llevar la luz a los Países Bajos, Suiza, Alemania y aún a Italia y España. Con razón, cuando el doctor Johnson visitó las ruinas de la isla de Iona en el año de 1773, ya a fines del siglo XVIII, dijo, comillas, estamos pisando la ilustre isla que fue un día luminar de las regiones caledonias, cuando los salvajes y bárbaros recibieron el beneficio de la instrucción y la bendición de la fe cristiana. Pero poco tenemos que envidiar al hombre cuyo patriotismo no gane fuerzas ante las llanuras de Maratón y cuya piedad no se haga más ardiente entre las ruinas de Iona. Esto es lo que nos trae a colación el historiador don Juan C. Barreto, del caso concreto de este misionero celta Colomba. Y esto significa que el cristianismo celta fue un cristianismo con una vida propia, una identidad propia, una vivencialidad propia, antes que llegara el romanismo y aún después de que el romanismo llegara a las costas de las Islas Británicas a fines del siglo VI, en el año 597, con el monje Agustín de Canterbury, enviado por el Papa Gregorio I el Grande, ¿no? Entonces, esto es el abrebocas que nosotros tenemos aquí para enfatizar algo, y es que ese cristianismo celta fue uncido y puesto bajo yugo al romanismo en la época del año 667, ya entre mediados y finales del siglo VII. Y repito, ese cristianismo británico va a continuar unido
unido a Roma hasta el año de 1534 con el acta de supremacía del rey Enrique VIII, cuando el cristianismo británico prácticamente o en mucho se separa de la comunión romana. También va a pasar con el caso del Reino de Escocia, que el Reino de Escocia también se va a separar de la comunión romana. Pero una cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que en el proceso de separación de la Iglesia romana hubo muchos elementos que en un sondeo con un beneficio de inventario y con el auxilio de hombres, pues hombres preclaros como Latimer, como Ridley, como Tyndall y también como el arzobispo Cranmer, sobre todo el arzobispo Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, elementos que ellos van a procurar preservar. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el catolicismo medieval y lo que es el catolicismo antiguo, original. Es decir, lo que tiene que ver con la catolicidad de la iglesia. Es bueno tener muy en cuenta eso, repito, hacer una diferenciación entre lo que es la catolicidad de la iglesia antigua o la iglesia católica antigua, que iría más o menos entre la época del siglo II al siglo V, y lo que es el catolicismo medieval romanista, a partir de los siglos V y VI hasta la Reforma en el siglo XVI. Prácticamente lo que podríamos llamar todo un milenio, que es el milenio de la Edad Media o del medioevo y de la iglesia medieval. Entonces, nosotros siempre tendemos a asociar catolicismo con romanismo, pero esa es una asociación que no es del todo válida. Catolicismo es mucho más que romanismo. Y la prueba de eso está en que hay un catolicismo griego, ortodoxo o catolicismo bizantino o eslavo también, como lo querramos llamar. También hay un catolicismo anglicano, que es al punto al cual nosotros estamos haciendo referencia hoy, como también en el caso concreto de la Escandinavia, ¿no? En ese caso concreto, también existe un cristianismo católico luterano que preserva en mucho una catolicidad, y esa catolicidad se da en elementos como la regla de fe, que obedece a los tres credos de la iglesia antigua: el apostólico, el niceno, el atanasiano, la regla del canon, el canon antiguo de la iglesia antigua, unido alrededor de los 27 libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también, y la sucesión apostólica histórica. Y hay muchos elementos que no, en aras de una comprensión extremista de la reforma, no se podían coger y tirar a la basura así como así. Y entonces la idea misma en la época de la reforma fue pasarlo todo por el tamiz de la palabra divina, o sea, de la Biblia, la palabra de Dios, y todos aquellos elementos que no estuvieran conforme a la palabra de Dios, desecharlos, como por ejemplo el celibato forzoso del clero, la doctrina de la transubstanciación, el culto por los muertos, el culto por las ánimas del purgatorio,
las diferentes formas de idolatría y de superstición que se habían enseñado, la compraventa de indulgencias, la adoración de reliquias, que eran formas groseras, supersticiosas y de altísimos niveles de ignorancia, las peregrinaciones, todo es decir, frutos corruptos que venían del árbol del penitencialismo, todo eso fue depurado, tanto, por ejemplo, del protestantismo luterano en Alemania y en los países escandinavos, como también del anglicanismo, porque eso no fue hallado conforme a la Biblia, la palabra de Dios, pero había muchos elementos del orden del culto, que con beneficio de inventario podían perpetuarse porque no alteraban el evangelio. En el caso del protestantismo luterano y también del protestantismo anglicano, se preservaron muchos elementos, como por ejemplo la presencia de los íconos en las iglesias, sin que ellas fueran objeto de adoraciones o de invocaciones o de procesiones supersticiosas. Todos esos elementos pues sencillamente se hicieron a un lado, pero con moderación, con un sentido moderado. Se le bajó el nivel al culto iconódulo frente al alto nivel o al alto volumen en que Roma lo tenía. Es decir, se hizo toda una preservación cuidadosa, pero no se trataba de tirarlo todo por la ventana, porque eso era una completa arbitrariedad y falsedad. Para la época del siglo XVI, el siglo XVI, para esa época, en los mismos días de la Reforma, la Reforma se vio muy afectada por la influencia nociva de los anabautistas, anarquistas, extremistas, que llegaron a unos niveles de exacerbación en aras de un revelacionismo, porque eran de corte iluminista, en aras de un anarquismo contra el orden de la sociedad en aquel entonces, pero realmente algo perturbador, ya algo que generaba un trastorno general. Y las ramas del protestantismo o de la reforma magisterial, como fue la rama anglicana, la rama calvinista y la rama luterana, deploraron eso y procuraron por todos los medios salvar con beneficio de inventario, repito, los elementos de la catolicidad antigua de la iglesia, el sentido del orden, el sentido del amor cristiano, de la sana doctrina, los credos de la iglesia antigua y muchos elementos que venían incluso desde la misma época de los apóstoles, y cantos, himnos, formas de la adoración que podían perfectamente tener una continuidad sin caer en un anarquismo total. Y eso fue sencillamente lo que los reformadores, muy con beneficio de inventario, lograron hacer en Inglaterra o en la iglesia anglicana, en el anglicanismo. En ello colaboró muchísimo el reformador Martín Bucero y también hombres de la talla de Pedro Mártir Vermigli, que eran unos verdaderos litúrgicos o cultólogos y que supieron adelantar en lo posible unos borradores del proceso selectivo a fin de generar una continuidad. La idea que tenían los reformadores en Inglaterra con respecto a esto era: no somos de ayer, somos una continuidad de la iglesia celta, de la iglesia antigua, y hay muchos elementos también de esa iglesia que se pueden preservar y que se preservaron con los debidos cuidados, y elementos como los que nosotros ya señalamos aquí, de la superstición del mundo romano
rituales que no obedecían a la palabra de Dios, formas de culto que no obedecían, formas de adoración que no obedecían, doctrinas que eran antibíblicas. Todo eso fue desechado. El monasticismo todavía se conservó en mucho, pero bajo una forma cercana a lo que fue el sistema monástico en su forma original en el mundo occidental, y no con el carácter exacerbado que después vino a tomar. Es decir, que todo pasó por un proceso selectivo, cuidadoso, en aras de preservar un sentido del orden y no de llegar fácilmente al anarquismo y la propaganda por el hecho. Entonces, esto es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta, la identidad del anglicanismo, lo cual implica una catolicidad antigua, no medieval, papal. No asociemos catolicismo con exclusividad con Roma, porque esto no es así. La catolicidad, es decir, el conocimiento, el mensaje, las vivencialidades de la Iglesia Católica antigua son mucho más que romanismo. Y esto es bueno para poder nosotros juzgar en forma más mesurada el porqué de la obra moderada y muy selectiva de los reformadores protestantes del siglo XVI. Ellos no eran anarquistas, ni pretendían dar lugar jamás de los jamases al anarquismo. Incluso ellos procuraron en lo posible devolverle a los obispos su auténtica naturaleza. El obispo no debía ser un señor feudal, un magnate todopoderoso, un pachá, podemos decir, sino que debía ser un hombre sencillo. Los obispados debían ser más sencillos, más accesibles a la gente, más dados a la predicación evangélica, pero al mismo tiempo a los obispos debía reconocérseles dentro del orden antiguo y dentro del orden de los tres credos de la Iglesia antigua que están acordes con la Biblia, la palabra de Dios, su respectiva autoridad. Entonces, mis estimados hermanos, a grosso modo, esto es lo que nosotros podemos decir en cuanto a la tradición anglicana, la iglesia celta antigua y la tradición anglicana. Nosotros debemos hacer ver, entre otras cosas, que hay una serie de errores que están en el común de las gentes y que tienen que ver con casos como el de Enrique VIII. Nosotros al respecto enfatizamos que en su forma original una cosa es el cisma protestante y otra cosa es el cisma inglés. Con el paso del tiempo, en la época del siglo XVI, el cisma inglés va a desembocar como un río en el cisma protestante, pero como tal el cisma inglés es autónomo y obedecía a unos escrúpulos de conciencia del rey Enrique VIII. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que en los días del reinado del padre Enrique VIII, que era Enrique VII, ya de la casa Lancaster, pues ellos consideraban que quien iba a ser el rey de Inglaterra era Arturo, hermano mayor de Enrique. A Enrique se le dio una formación más que todo monástica y tomasina, de corte escolástico. Ese fue el modelo medieval de formación que él recibió, porque parecía incluso en algunas ocasiones tener más visos para ser monje que para ser rey. Y todo atinaba a que Arturo sería el rey de Inglaterra, pero en aras de eso, el Enrique VII se apresuró a buscar un enlace matrimonial
con la casa de Trastámara o la casa de los reyes católicos de España. En aras de eso se procuró efectuar el matrimonio entre Arturo y Catalina de Aragón. El matrimonio tuvo lugar y al poco tiempo Arturo falleció. Pero Enrique VII no quería romper el enlace con la Casa Real de los Reyes Católicos Españoles, Fernando e Isabel, y en aras de eso procuró por todos los medios tener una dispensa especial para casar a la viuda, que era la joven Catalina de Aragón, casarla con el inmediato al trono que vendría a ser Enrique VIII. Y lograr el enlace. Esto se debía, esta dispensa especial se debía a que el derecho canónico de aquel entonces no permitía este matrimonio con la viuda del hermano por considerarlo incesto. Entonces esto estaba considerado como incesto y era violatorio del derecho canónico, motivo por el cual, para poder efectuar el matrimonio entre quien sería Enrique VIII y Catalina de Aragón, viuda de Arturo, se necesitaba una dispensa especial, una dispensa que fue proporcionada, si no estoy mal, excúsenme, por el Papa Julio II, para poder realizar la unión. Lo cierto es que pues pasa el tiempo y casi que todos los niños, especialmente los varones, morían en la cuna. Y Enrique VIII sintió escrúpulos de conciencia frente a esta eventualidad y considera que es por un juicio divino, por un juicio de Dios, porque se había violado el derecho canónico, y Enrique solicita la intervención de las universidades para que examinen su caso. Y las universidades, incluyendo la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad de Oxford, examinan, entre otras universidades, el caso de Enrique VIII, y casi que todas las... casi que todos los pareceres son unánimes. Ese matrimonio es nulo por el derecho canónico y por lo tanto el matrimonio se puede anular. Pero ¿qué obstáculo hay de por medio? El obstáculo que hay de por medio es que en ese momento se estaba dando con todo el furor el cisma luterano en Alemania o cisma protestante, y al mismo tiempo Catalina era tía del emperador don Carlos V. El papado romano no quería contrariar a Carlos V, que era el emperador de Alemania, que en un momento dado podía ladearse del lado del cisma luterano, y pues eso lo que haría sería aumentar casi que en forma ya total la cisura, la rotura, y por eso el papado romano se niega a concederle la nulidad al matrimonio. Enrique VIII no solicitó el divorcio de Catalina de Aragón, esto no es verdad. Él solicitó fue la nulidad del matrimonio, y hacía un tiempo relativamente corto al rey de Nápoles se le había concedido el mismo beneficio de nulidad de su matrimonio, y casi que por la misma causa, y por lo tanto esa actitud remisa del papado romano es lo que va a generar la polarización en Enrique VIII, quien va a dar los primeros pasos hacia el cisma, y eso se da con el acta de supremacía que convierte al rey en suprema cabeza
de la iglesia cristiana en Inglaterra, rumbo, repito, al cisma inglés, que va a desembocar con el paso del tiempo en el cisma protestante. Entonces, esto es bueno sentar esta claridad. El rey Enrique VIII fue una persona que no la podemos sumar al grueso de la reforma. Una cosa es un Martín Lutero, una cosa es un Juan Calvino, un Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, un Tomás de Cranmer, o un Hugo Latimer, un Ridley, un Tyndall, y otra cosa es un Enrique VIII, que en el fondo prácticamente en mucho, hasta el final de sus días, siguió siendo un católico cismático. Esa es la situación en la cual por lo menos hasta el momento consideramos al caso concreto del rey Enrique VIII, que incluso fue rival de Martín Lutero, ¿no? Entonces, esto lo hacemos ver para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. El cristianismo anglicano ha dado grandes figuras, incluso en la himnología nos dio a William Tyndall, el famoso autor del himno Roca de la Eternidad. También nos dio a Isaac Watts y a Thomas Ken, grandes himnólogos cristianos de altísimos quilates, y a hombres de la talla de Ryle, de Reedy, que han sido teólogos anglicanos muy reconocidos en todo el sentido de la palabra. Entonces, mis estimados hermanos, espero que con todos estos elementos que he aportado les haya sido de bendición y les haya sentado claridades. Repito, el anglicanismo ortodoxo obedece a la catolicidad antigua de la iglesia, no obedece a la catolicidad medieval o romanista papal. No es bueno hacer esas asociaciones y lo correcto es distinguir. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención a esta perorata que en esta ocasión les hemos querido dar. Muchas bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga ricamente.